Quiero dar las gracias a todos los equipos negociadores de todas y cada una de las formaciones políticas que se han dejado la piel por hacer posible que hoy tengamos el mejor acuerdo político para España. Le falta decir, o para mí. O sea, no cambia nada. Ideológicamente es imposible sacarles una sola diferencia. ¿Qué es lo que ha cambiado? El sillón. ¿Cuál? El suyo. Dice, lo mejor para España. O sea, que España es ella, debe ser. Bueno, no sé, yo de verdad, que hable con Francisco Martín, el de las pulseras de España, porque a lo mejor en el próximo discurso de Yolanda Díaz se da cuenta de que hay que jalear a Bildu y ya no se puede ni siquiera decir España. Pero bueno, ahí están con su acuerdo, matanza de Texas, que Irene Montero vete. Yo sigo pensando que aquí puede haber algún capítulo adicional y podemos ver saliendo por allá, en otra lista, Irene Montero, pero bueno, ya veremos. Lo cierto, bueno, Luis Fernando Quintero, bienvenido de vuelta. Carmelo, ¿cómo estás? Muy buenas. Tenemos Sumar, veremos cuál es el resultado. ¿Creéis que esto funciona? ¿Creéis que esto realmente va a sumar? ¿Creéis que esto es un desastre? Luego ya les adelanto que vamos a hacer bagaje de las andanzas de Yolanda Díaz, porque es que es donde ha puesto el ojo, ha puesto el desastre. A ver si esta vez lo consigue también, así termina de hundir a la izquierda, que es lo que más estamos deseando algunos. Luis Fernando, Carmelo. Bueno, yo creo que básicamente lo que está pasando con Sumar es el resultado que muchos esperaban en la izquierda, la fragmentación. Eso que siempre han dicho que no querían, que esto no se trata de buscar el sillón, esto no es por mantenernos, y además ponían los ejemplos de cuando ella misma dijo que se retiraba o cuando Pablo Iglesias lo hizo, pero lo que se trata es del sillón, y en este caso el sillón lo quiere Yolanda Díaz y está pidiendo las fuerzas de todos para poder colocar sillones, que es de lo que se trata, y el caso más flagrante es el de Podemos rogando por favor que metan a Yolanda Díaz porque si no, no iba a haber acuerdo. Bueno, pues sin Yolanda Díaz también ha habido acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es volver a colocarse y porque han visto en estas elecciones últimas, en las autonómicas y municipales, que su fuerza, su poderío, su pegada, su punch se ha perdido por completo. Es decir, que como están de desintegración, vamos a juntarnos a ver si sale y algo. con una pata de una silla, la base de otra, el respaldo de la tercera, intentamos fabricar una silla. El Lego, sí. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias, que no la ha sentado muy bien, claro, porque ¿quién es la entronizada? Bueno, pues Yolanda Díaz. ¿Quién es el destronado? O por el momento va así la pelea, ya veremos, porque este señor sí que tiene más maldad y más vidas de las que ustedes se puedan imaginar. Pero bueno, ¿quién es el destronado en teoría? El macho alfa. Vamos a escucharle. El veto a Irene Montero no es un error porque sea una injusticia. El veto a Irene es un error porque acepta que la mafia manda. Castigar a los valientes que abren caminos a costa de poner el cuerpo no es ni pragmatismo ni sofisticación política. Es aceptar el lugar y el rol que te reserva y te adjudica el adversario. Mira qué excursi, ¿eh? Pero bueno, al margen ya de eso... Los valientes que ponen el cuerpo. Vamos, que le han dado un golpe a través de su alfil, que es Irene Montero, a la que puso de ministra. Por cierto, a Yolanda Díaz también, sí que esto es lo que tiene, yo de verdad. Yo creo que el tema de Sumar no va a funcionar y no va a funcionar por varias razones. La primera de ellas es que si vemos quién forma parte de Sumar y vemos cómo lo han hecho en las últimas elecciones, todos lo han hecho mal. Compromís se ha hundido en Valencia, Colau los comunes han perdido la alcaldía en Barcelona. No hay nada en ese partido que tenga, como decía Luis, punch electoral, no funcionan. Luego, aparte de eso, a mí Pablo Iglesias me merece una opinión extremadamente mala, eso que conste, pero creo que es mejor candidato que Yolanda Díaz. Yolanda Díaz me parece que es para más su líder público, para ellos. exacto, es mucho más líder y es mucho mejor candidato, porque ahora estamos hablando de Yolanda Díaz como ha estado como ministra, ahora hablaremos de eso, ha estado como una cosa fluctuando que escuchaba, que no sabemos muy bien, pero ahora la vamos a ver en una campaña, y en una campaña va a ser un horror, porque lo ha sido siempre, es que no es una novedad. Como bien decías antes, allí donde se ha presentado o donde ha tenido un protagonismo, ha fracasado electoralmente, porque no es una buena candidata. Es el típico caso de alguien que le gusta mucho a determinado sector de la prensa, que está muy fuera de la realidad, pero que no tiene ningún atractivo para la mayor parte del público, que es gente mucho más racional, y que vea una tipa que habla de esto, de aquello, de no saber muy bien qué... ¿Tú crees que la gente no ha entendido esa frase de vamos a hacer que la gente sea fácil para las personas? Exacto. ¿Crees que no lo ha entendido, no? La gente ve que es una cáscara vacía y que encima la cáscara tampoco es que sea tan estupenda, es decir, no hay nada bueno ahí, y yo creo que va a tener un mal resultado. De hecho, pienso que de aquí a las elecciones, o sea, de aquí a lo que fue Sumar cuando apareció, digamos, entre confeti y fuegos artificiales, vemos cómo ya se está desinflando, pero de aquí a lo que queda hasta las elecciones todavía se va a desinflar más. Bueno, pues en el Sálvese quien Podemos, la postura de Belarra, que en el fondo ha traicionado a su amiga y compañera Irene Montero, quítate tú, que a mí me dejan un sillón. Vamos a escucharla.
Lo digo claramente. Concurriremos a las elecciones generales con Sumar. Esa decisión está tomada. La presencia de Irene Montero en el equipo que concurra a las próximas elecciones generales es un obstáculo insalvable. Me entristece profundamente que Yolanda, a través de su equipo, proponga que el acuerdo electoral de coalición entre Podemos y Sumar se construya sobre la exclusión a una compañera. Bueno, lo primero yo les recomendaría que se les note un poquito menos cuando leen el CUE, porque que de verdad que es una cosa, falta hacer así. Pero bueno, ya al margen de eso, que si tienes que de verdad escribirte y leerte esto, es que la cosa va muy mal. Pero amén de eso, eso es lo que dijo y qué hizo después. Tacatún, fuera, corte de piernas y ahí te quedas. Pero bueno, vamos a ver cuál es el legado. Además, tú has sacado un artículo, era tuyo, ¿verdad, Luis Fer? Sí. En Libertad Digital, sobre el legado. Yo he metido algunas otras cosas, pero la verdad es que la mezcla del legado que deja Yolanda Díaz es como para salir corriendo y no parar, pero ni para beber agua. Bueno, atención, en su cometido real, porque va y resulta que tenía un trabajo, ya sé que no lo ha desempeñado y tal, pero bueno, ella era ministra de Empleo, en teoría. Atención al saldo que deja después de asegurar que su reforma laboral iba a acabar con la precariedad en España. El saldo final es que el 82% de los nuevos contratos son precarios, el 82%. El 17,75, el 18, se lo redondeamos, el 18%, solamente el 18% es lo que toda la vida se ha llamado, toda la vida de Dios se ha llamado un puesto de trabajo indefinido de verdad, fijo, a jornada completa, etcétera. El resto, precariedad pura y dura. Ha respaldado el sí es sí. Es más, lo respaldó de tal manera que cuando había que hacer la votación definitiva para rechazar las enmiendas de reforma del Partido Socialista, ella, para no tener que dar la cara, se marchó, y la cazamos en Libertad Digital, de hecho, de compras delante de Génova. O sea, no había una zona, perdón por la expresión, pero más lux, y encima por delante de la sede del Partido Popular. Pero bueno, respaldo a la ley Proocupas, también es una de sus andanzas, de sus genialidades. Fiscalidad feminista, se ha inventado esta cosa. Dice, fiscalidad feminista, ¿esto qué significa? Castigar a los hombres ya hasta con impuestos. Pues me imagino que van por ahí los tiros porque dijo el nombre, dio el término y ahí lo dejó. Vamos, a lo Yolanda Díaz. Subida del IRPF y patrimonio para rentas medias altas y altas. Este es uno de sus últimos y clásicos inventos. Más subidas de impuestos. Y atención, esta es una de las joyas de la corona. Un cheque herencia de 20.000 euros para todos los españoles. Yo, ya puestos, no sé, pues di de 200.000, di de 2 millones, di de 20 millones de euros. Pero qué más da, si te lo estás inventando, pues ya puestos a inventar, andan multimillonarios virtuales a todos. Dice, vamos a regalarle a cada español que nace un derecho a herencia de 20.000 euros. Y ahí me he quedado. Y no he dicho un chale en la moraleja, pues de puro milagro. Estas es las andanzas de algo que yo de verdad, esto ya no es política pop, esto es política infantil. O sea, esto es el infantilismo llevado a la política, es tratar a los votantes como si fueran imbéciles. Es decir, pues mira, te digo que te voy a regalar 20.000 euros y mañana te digo que 2 millones, ¿y a mí qué más me da? No, pero con cosas más graves todavía. Es que Yolanda Díaz se ha metido en todos los charcos que ha querido y ha podido y ha dañado y ha erosionado a otros sectores. Recordemos la famosa cesta de productos básicos que dijo que iba a tener. Ni siquiera eran sus competencias. Y que ni siquiera eran sus competencias, sino la de la comparsa, que muy agradablemente fue con ella, porque no se le había ocurrido el algo. economato Díaz, es verdad. Garzón. Y luego el famoso mensaje de las fresas también era de Yolanda Díaz, lo de que no se pueden comer fresas si no es en temporada y allá donde se pueden cultivar, que ese fue otro de los mensajes que tuvo. La verdad que la herencia de Yolanda Díaz es malísima, pero es muy mala sobre todo y fundamentalmente por el primer dato que has dado tú. Hablamos de los nuevos contratos. Los contratos nuevos que se crean, el 82% son precarios, y son precarios de verdad, y ahora lo son de verdad, porque el mercado laboral español, hay que recordarlo, es tan sumamente rígido que la mayor parte, el volumen total de los empleos en España, la mayor parte, más del 80%, son contratos fijos. La parte que fluctúa es cuando crece o cuando decrece, cuando se cae. Entonces, cuando se crea nuevo empleo, la mayor parte del empleo que se creaba a través de las empresas de trabajo temporal, que tenían su función, que eran conocidos y que incluso superaban en horas las horas de los nuevos contratos. ¿Qué pasa? Que en los nuevos contratos se ha disfrazado la precariedad. Y cuando se disfraza la precariedad, oculta sus vergüenzas. Le cambia el nombre y se acabó. Y entonces, ahora, si antes tú tenías un trabajo temporal por 2 años, eras un trabajador temporal, pero que trabajabas durante 2 años. Ahora trabajas un mes, te quitan 2, vuelves a trabajar un tercero. Luis Fer, corrígeme si no es así, pero tenemos la triple corona, pero la mala. Campeones de la UE en paro general, sí. Campeones de la UE en paro femenino, campeones de la UE en paro juvenil. Y cambia UE por OCDE y te sale la misma ecuación. Bueno, vamos a ir, ya que estamos hablando ahora de economía, vamos a ir a la parte buena de la economía. Vamos con Bancamar y con sus consejos para ahorrar.
Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos a hablar ya de dinero, de seguridad y de solvencia. Qué importante es para cualquier ahorrador tener la tranquilidad de que su dinero está en las mejores manos. ¿Y cuáles pueden ser mejores que las del banco más solvente de España, Banca Marc? Bueno, Gabriel Echarri, muy buenas, director de Marc Private Equity, gestora de capital riesgo de Banca Marc, muy buenas. Esta semana ha venido marcada por distintos acontecimientos, noticias, la postura de los bancos centrales, la inflación que se modera, pero se modera de una manera mucho más lenta de lo que se podría estar deseando, el riesgo de parón económico en muchos países. En este escenario, la solvencia de un banco ejerce como valor refugio. Yo creo que puede ser una de las notas a destacar, especialmente en Banca Marc. ¿Por qué es así? ¿Por qué se convierte en valor refugio? Hola Carlos, totalmente. Cuando la situación económica se complica es normal que a los ahorradores les entren dudas y que busquen refugio en la solvencia y en la seguridad. En el sistema financiero español la solvencia la lidera Banca Marc y es gracias a esta fortaleza la que nos permite poder diseñar productos que combinen seguridad, rentabilidad y garantía. Te podría decir varios ejemplos, pero yo me centraría exclusivamente en lo que denominamos productos o activos alternativos, que son aquellos que normalmente no cotizan en mercados organizados, que son a largo plazo y que tienen un alto potencial de crecimiento. Perfecto, Gabriel. Bueno, ¿qué expectativas tenéis para esta tipología de producto, para este tipo de manera de ahorrar? Y por otro lado, ¿estamos en un buen momento además para este tipo de inversiones? Pues te intento contestar a la primera pregunta, aunque entenderás que es complicado poder vaticinar dónde nos vamos a encontrar dentro de los próximos 12 meses. Al final, en Europa nos encontramos en una situación macroeconómica un poquito complicada por las elevadas tasas de inflación, también la guerra de Ucrania y un poquito más a nivel global, el endurecimiento de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales, como ha sucedido esta semana, pues hace que nos encontremos con momentos de tensión para el acceso de la financiación. Todo esto puede derivar en que en los próximos trimestres, quizás en las economías más desarrolladas, podamos encontrar o podamos ver escenarios un poquito más desfavorables. En cualquier caso, los denominados activos alternativos se están comportando y lo seguirán haciendo de una manera muy robusta. Por darte unas cifras, ahora que estamos viendo en pantalla la presentación, verás cómo, centrándonos exclusivamente en lo que es el private equity, que entraría dentro de esta familia de activos alternativos que estamos hablando, vemos como en los últimos años ha crecido a tasas del 14% en activos bajo gestión y preveemos que lo siga haciendo a niveles muy interesantes, por encima del 10% en los próximos años, para poder llegar aproximadamente en el año 2027 a tener bajo gestión unos 8.000 billones. Y en cuanto a la segunda cuestión que nos planteas, nosotros sí que consideramos que estamos en muy buen momento para comenzar a construir carteras de activos y líquidos, hablando o refiriéndonos a aquellos activos que están diseñados para que las estrategias lleguen a vencimiento y que, por decirlo de alguna manera, para que todo el mundo nos entienda, que no se pueden vender de un día para otro. De media, estos activos han estrechado en valoración en los últimos meses aproximadamente un 30%, lo que hace lógicamente que estemos en un momento un poquito más atractivo que hace unos meses. Además, te diré que históricamente aquellos fondos que han empezado a construir carteras en momentos o en etapas de recesión económica son los que luego han tenido mejor comportamiento en términos de rentabilidad para sus inversores. Como sabes, nosotros en Banca Marc llevamos muchos años favoreciendo el acceso a este tipo de activos para nuestros inversores y lo hacemos básicamente de dos formas, o bien a través de fondos de private equity o también de manera más directa. Pero en cualquiera de los casos, siempre bajo el formato de coinversión que hace que nuestra oferta y nuestra propuesta sea realmente única y diferenciadora en el mercado. Coinversión, que además lo estamos repitiendo muchísimo en este espacio, pero recuérdanos qué es exactamente la coinversión, Gabriel. Es el ADN de Banca Marc y además, como te decía antes, hemos sido pioneros en la industria española en poner en marcha este tipo de iniciativas. Coinversión significa participar y permitir que nuestros clientes puedan entrar en los mismos proyectos en los que está entrando el propio banco. Nos aprovechamos del análisis y de la experiencia de nuestros analistas para ponerla a disposición de nuestros inversores y poder compartir con ellos los riesgos y los beneficios de las nuevas oportunidades en las que entra el banco. Estamos hablando siempre de sectores en un alto crecimiento, que al final creemos que es un componente ideal para poder esquivar volatilidades de los mercados y también dotar de consistencia a las carteras de nuestros inversores. Por ponerte unos números, vemos aquí en pantalla cómo desde el año 2008 hemos coinvertido junto con nuestros clientes en proyectos por valor de más de 2.600 millones de euros
Más de 1.700 clientes han confiado en Banca March como el socio idóneo para dar ese paso e invertir en activos alternativos y ir comparando sus carteras. Y además, un tercio de ellos han ido repitiendo en sucesivos proyectos junto con nosotros. ¿Por qué repites? Te preguntarás, sencillamente pues porque son rentables. Al final, el múltiplo medio de retorno que se están dando en este tipo de proyectos está en 2,4 veces el dinero aportado. Al final, esto es solvencia, el poder unir y el combinar inversión, seguridad y rentabilidad. Pues muchísimas gracias, Gabriel, y muchísimas gracias, Banca March. Y vámonos con otra cuestión, vámonos con Yolanda Díaz y vamos con Luis Feri Carmelo. Vamos ya. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues volvemos de Banca March, lo bueno, a Yolanda Díaz. Así que ni lo menos califico. bueno. Os voy a pedir un último comentario. Hemos visto antes las encuestas, nos las ha explicado Arcadio, nos las ha explicado Carmelo. Hemos visto lo que puede ocurrir. Sumar estaría sin llegar a los 30. ¿Creéis que puede haber susto? ¿Creéis que aquí Yolanda Díaz puede darnos un susto a los que sí creemos en España y darle una alegría a Pedro Sánchez o que no? Luis Fernando. Hombre, la sensación con Yolanda Díaz, y siguiendo los análisis que hace Carmelo cada semana en Libertad Digital, es que a quien le puede dar un susto es, en este caso, a Sánchez, porque pueda coger vuelo suficiente como para disputarle algunos diputados al señor Sánchez. Sinceramente, mi sensación es que a lo largo de la campaña se va a ir desinflando el globo y va a dejarse negro sobre blanco lo que son las vergüenzas de Yolanda Díaz, que no es otra cosa que una persona que le cae muy bien a cierta parte. Como yo creo que vamos a coincidir, Carmelo, los tres en esto, porque fíjate que yo pienso, bueno, para desinflarse el globo tiene que tener aire. Yo creo que esto no tiene ni aire ni tiene nada. Pero bueno, es un invento de periodistas y políticos, pero bueno, allá que vamos con este tipo de noticias que suelen salir así de vez en cuando. Pero te pregunto, ¿qué ocurrirá con Yolanda Díaz, Carmelo, después de que vea a Pedro Sánchez que es un bluff? Porque esta sí que es una pregunta, a ver, porque claro, ha generado un invento que efectivamente yo creo que hasta le puede restar. Va a generar un invento que yo estoy convencido de que no va a frenar a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias va a seguir con ganas de sangre y con ganas de seguir siendo el macho alfa. Y entonces, Yolanda, si no le sirve, ¿qué hacemos con ella? Yo creo que, de hecho, Sánchez ha empezado con la convocatoria de estas elecciones a acabar con Yolanda Díaz. Y me parece que yo, la impresión que tengo desde prácticamente que le vi convocar esas elecciones es que su intención, la intención de Sánchez, la intención del PSOE en realidad no es ganar las elecciones, algo que saben que es imposible que ocurra, ni siquiera mantener el poder, sino mantener la preeminencia del PSOE como una fuerza. ¿Tú crees que le preocupa a Sánchez el PSOE? Yo creo que le preocupa el PSOE porque es su juguete. Vale. Entonces, si quiere volver a jugar, necesita que su juguete no se derrumbe. O sea, que tú, Carmelo, lo combinas con la limpieza de listas que ha hecho. Es decir, se está generando su propio chale para quedarse dentro. Efectivamente. Vale. Y para eso necesitaba cortarle las alas a ese proyecto que él mismo ha estado inflando hasta hace nada. Y esa convocatoria no pilla, digamos, a traspié al PP, que acaba de ganar unas elecciones, que va a tener mucho poder, pilla a traspié a Susana Díaz y pilla a traspié a Podemos. A Susana, a Yolanda. A Yolanda Díaz, perdón, siempre tiendo a confundirlas, no sé por qué las nulidades al final se te mezclan. Y pilla a traspié a Podemos, que han tenido que hacer una negociación, que se han enfrentado a esa negociación después de un resultado electoral muy malo. No, que se siguen insultando después de un supuesto acuerdo que tampoco ha dejado claro qué pasa con un invento que ellos mismos han registrado desde la propia sede. Pues está en el partido por error. Claro. Por eso digo que entonces yo creo que ahí, y que después en ese nuevo escenario en el que la derecha, PP, Vox, tendrá una mayoría absoluta, en el que el PSOE seguirá siendo obviamente el partido líder partido más fuerte de la izquierda, pero tendrá que quizás reconvertirse o intentar reconvertirse en otra cosa, Yolanda Díaz le va a quedar un papel muy flojo, es decir, va a seguir caminando hacia lo que es ella, que es la nada. ¿Para qué es posible que a lo mejor, no lo sé, que a lo mejor se integre por debajo de ese Partido Socialista? No lo sé, aunque es verdad que si has fabricado un líder, Pedro Sánchez, que es un ególatra máximo, puede pensar, oye, mejor ir matando gallos o gallinas antes de que... Veo muy difícil eso y no lo veo a corto plazo. Ya. Podría ser, digamos, a largo plazo, a unas siguientes elecciones, digamos, una operación como la que en su día, pues esa Partido de Izquierda Unida que se metió en el PSOE. Le sale muy bien, porque lo que ha conseguido ahora es aglutinar a todos sus enemigos en su mismo bando, en el mismo saco, y si ese saco se cae, se queda luego solo el socio. Con lo cual el que manda es él. Yo creo que esa es parte de la jugada. Bueno, vamos a dejarlo aquí y antes de que les diga que a levantar España, sí que les recuerdo una cosa. Por mucho que les estemos diciendo, por mucho que las encuestas vayan bien,
la pesadilla es tan potente que todos a votar, pero vamos, con el voto en los dientes. El que no, a votar por correo, el que no puede ir físicamente. Pero por mucho que vayan bien las encuestas, o sea, ni historias de desmovilizarse, ni historias de comodidades, ni historias de que me pilla mal, que no. O sea, que es que nos lo estamos jugando. Además, yo creo que ese es el análisis generalizado de un montón de gente, pero es que además, como se encarga de ratificarlo el propio Partido Socialista, con gente como Francisco Martín, el delegado del gobierno, que va y dice que es que lo que hacen por España los proetarras y lo malos que somos los que llevamos banderas de España. Por todo eso, al 23J de cabeza. Y ahora sí, a levantar España.